¿Tienes un bebé celestial? Bienvenida a tu espacio, a tu casa, donde hablamos de la experiencia de ser madre de un ser no físico, de espiritualidad, de milagros, de duelo, de crecimiento y todo lo que tu corazón ansía saber y experimentar en esta nueva vida. Yo soy Patricia Mora, life coach espiritual y tanatóloga. Este es un espacio para renacer del dolor, para ver más allá de lo físico, para conocer más a nuestros bebés y apreciar el milagro de su existencia. Mi misión es que tú te permitas ser transformada por tu bebé, que vivas en plenitud, sabiéndote elegida y amada por quien te ha amado desde todos los tiempos. Podemos vivir con los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. Hola, mis queridas mamás y papás Fénix de todo el mundo, la gran comunidad de papás celestiales que escucha este podcast. Les quiero dar la bienvenida con mucho amor y también con mucha emoción porque hoy es episodio de testimonios. Y quiero decirles que tengo frente a mí aquí en la pantalla a unos papás celestiales que admiro mucho, increíbles, que únicamente hasta el momento nos hemos conocido aquí vía online, pero créanme que siento que los conozco ya de mucho tiempo y espero pronto poderlos abrazar un día, porque ellos son de Quito, ellos viven en Ecuador y hoy Poli y Javier nos vienen a compartir con mucho amor la historia de su hermoso hijo celestial a quien yo le tengo un gran cariño, un gran respeto y que se llama Juli. Así que el día de hoy me honra tenerlos aquí como invitados, no solamente a ustedes dos, Javier y Poli, pero también le quiero dar la bienvenida a nuestro gran maestro Juli a este episodio que nos está concediendo desde su grandeza y vamos a escuchar cuál es el mensaje que nos tiene hoy a través de ustedes. Así que sean muy bienvenidos, estoy feliz de tenerlos acá en el podcast. Bienvenidos. Hola Patti, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrir este espacio para todos los papás y mamás que quieren expresarse, pues que quieren contar su testimonio, porque así llegué a ti, a Madres Fénix, escuchando podcast. Oh, Entonces bien. te agradezco a ti y agradezco pues a los caminos que se abrieron para poder encontrarnos. Gracias, Poli, me encanta. No sabía eso, fíjense. Javier, bienvenido también. Qué felicidad tener aquí a papá. Gracias, Patti. Igual, o sea, gracias a los oídos de Paul y a esa búsqueda incansable de buscar respuestas, buscar luz. En este proceso llegamos a ti y aquí estamos. Qué maravilla, muchas gracias. Yo siempre les doy las gracias por su confianza, por permitirme guiarlos en la parte que me corresponde, por aportarles un granito de arena. De verdad me siento muy honrada. Y bueno, ¿por qué no empezamos un poquito a platicarle a los papás y a las mamás que nos están escuchando? ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo se conocen Javier, Poli? ¿Cómo viene todo? ¿Nos contarían un poquito? Claro, nosotros ya nos conocemos bastante tiempo. Eh, la primera vez que yo conocí a Javi fue en la universidad, cuando él ya estaba en tercer semestre y yo acababa de entrar a la universidad. Un amigo en común nos presentó para que él nos ayude con un deber, porque él iba más adelante. Y ahí fue la primera vez que nos conocimos, pero yo tenía, creo, 18 años. 19, creo. Ajá, no, no, porque yo entré de 17 a la universidad, entonces máximo tenía 18. Ujú. Pero eso fue como, hola, hola, muchas gracias, chao. Esa fue Así la es. primera vez que nos vimos y nunca pensé la historia que iba a vivir con él después de un tiempo. Ujú. Claro, qué potente, ¿no? Uno nunca imagina todo lo que puede venir de un encuentro, que pareciera casual, pero uno no sabe todo lo que viene de ahí, ¿no? Entonces se conocieron pues muy jóvenes desde la universidad. ¿Y qué estabas estudiando tú? ¿Qué entraste tú a estudiar, Poli? ¿Qué estabas estudiando tú, Javier? Los dos Ambos, estudiamos sí. comunicación social justamente. Mm, Pues Poli mm. quería copiar mis deberes. No, quería referencias. Wow, Sí, entonces se conocieron y ¿qué sucedió después? ¿Se volvieron a encontrar en algún punto? ¿Cómo fue que empezaron como este acercamiento?
Pues durante toda la época universitaria, pues teníamos este amigo en común y compartíamos algunos espacios, ¿no? Yo tenía novio, él tenía novia, entonces no había un interés de por medio. Pero justamente estas dos parejas que teníamos fueron, creo, como muy... La relación fue muy fuerte y nos hicieron como... Nos marcaron, ¿sí? Y no queríamos saber nada de tener nuevas relaciones. Y por eso nuestros caminos se juntaron desde la amistad, digámoslo así. Mm, Empezamos a salir, pero ninguno de los dos teníamos esta negativa de no queremos nada serio porque no queremos volvernos a enamorar y que nos hagan daño. mm, Y este discurso lo llevamos por al menos unos 3 años. sí duró bastantito, ¿no? Sí, era una relación de que iba y venía, o sea, los dos estábamos como muy fuera de nuestro centro, o sea, no rechazábamos todo lo que era el amor convencional y que queríamos ser libres y todo, pero aquí estamos, ¿no? Entonces sí pasaron cosas de por medio. Wow. Increíble, ¿no? Increíble como esta parte que comentas, Poli, y cómo en el momento en el que se conocieron no era su momento, porque cada uno estaba aprendiendo diferentes lecciones, ¿no? Con otros personajes de la historia, pero finalmente ese encuentro primero en donde los presentan, en donde es la primera impresión, en donde se ven por primera vez, creo que es súper importante porque aunque no nos demos cuenta a nivel consciente, ahí yace una historia potencial, ¿no? Entonces, estaban como en este ir y venir hasta que se dieron cuenta inevitablemente que ya no era tanto ir, sino era quedarse, ¿no? Sí. Sí, creo que lo que nos unió bastante fue esta pasión por un sueño que teníamos en conjunto, que era vivir haciendo lo que nos gusta, que es videos, fotografía, documentales. Esa pasión nos unió muchísimo a Javi y a mí. Al Mm. inicio, él, me acuerdo que convocaba a gente, como hagamos un grupo, éramos como 10 personas queriendo hacer una productora, todos recién acabando la universidad, sin tener mucha idea de la vida. Pero así fueron disminuyendo las personas y nos quedamos los dos. Mm. Entonces, esa unión y también la unión de nuestra pasión, más la unión de la conexión que teníamos con la naturaleza. Hubo una época yo ya me estaba graduando. Mm. Yo decidí hacer un documental sobre el oso de anteojos. Es un dato importante para más adelante porque se relaciona con Juli. En ese momento no lo sabía. Y, y quería hacer este documental y Javi fue el director de fotografía de este documental. Mientras hacíamos el documental, terminábamos, volvíamos, terminábamos y volvíamos. Ah, Pero fue tan fuerte el hecho de ya estrenar el documental y darnos cuenta esta conexión que se armó en el páramo del Ecuador, donde vivimos muchas aventuras, que creo que ahí ya tomamos una decisión ya más consciente, más seria de comprometernos en una relación, en aceptar esto que sentimos, en no negarse. mm. Entonces, ese fue como un paso muy grande para decidir estar juntos de una manera ya más formal. Wow, wow, Poli, qué importante y aparte, qué lindo lo que hacen. ¿Por qué no les cuentan un poquito? Y yo también, porque honestamente no lo sé hasta el día de hoy. ¿Por qué no le cuentan un poquito también a la audiencia qué tipo de documentales hacen, qué tipo de foto les gusta? Porque sería increíble que también pudieran conocer su proyecto, ¿no? Ujú. Bueno, Ecuador es un país mega diverso y aquí nuestro trabajo está bastante enfocado en documentar procesos de conservación con ONGs o también con iniciativas propias de algunas personas que nos rodean. Entonces, siempre estamos vinculados a la naturaleza, a los animales, a la educación ambiental
En, La y en parte eso hacemos, en artística. la parte artística también. Estamos involucrados en algunos procesos, entonces em, somos Documencia. Wow, y Sí. justo lo estaba viendo en la pantalla. Ahora entiendo por qué se llama documencia. Ah, sí, ¿verdad que ahí está? Justo, siempre veía, yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? ¿No? Documencia, decía, ¿qué será? Viene de documento. Ahora entiendo ¿A documentar? la gran labor que hacen. Su trabajo es increíble. Y qué majestuosidad, porque ya lo dijiste, Poli, y también Javier, ¿no? El tema de esta conexión con la naturaleza, que finalmente los acabó conectando también a ustedes, ¿no? ¿Y cómo sucedió después? ¿Se dieron cuenta que querían dar el paso a un compromiso? ¿Y cómo se desenvolvió a partir de ahí? Bueno, pues creo que cada uno dejó atrás esos miedos. Y, o si había quizás un miedo, pues ya no nos definía para tomar un paso o no, ¿sí? Entonces fue como nos lanzamos, dijimos, o sea, yo hablé hablamos los dos con mis Mm. papás porque la idea era ya vivir juntos. Yo Ujú. tenía, iba a cumplir 24 años y Javi ya tenía 25. ¿Ah? Y fuimos así con mis papás a decir que ya somos una relación seria y que nos vamos a vivir juntos. Mm. Entonces, para mis papás que sí vienen de una familia muy tradicional, pues nos Claro. dijeron, ¿y por qué no se casan? Ujú. Y nosotros así como, Mm. Sí, no eh, estaba en otros planes, pero nuestro compromiso creo que iba más allá de los documentos, ¿no? Sí, entonces dijimos, eh, el compromiso está, si hay que firmar un papel para que sea aceptado por la sociedad en general, por las familias, pues lo hacemos. Y así nos unimos. Hace más de, van a ser 12 años de eso. Wow, ok. Qué interesante esto, de verdad que cómo nace la relación, cómo va evolucionando y sobre todo también creo que en ustedes existe esta voz de libertad, ¿no? Ahorita que mencionas esto, Poli, está un sistema de creencias que nos antecede, de nuestros padres, ya no hablemos de nuestros abuelos, ¿no? Generaciones más atrás. Y hoy tenemos ese derecho a la libertad de esquemas que nos funcionan, que son completamente funcionales. Y qué lindo que fueron ustedes fieles a lo que ustedes querían, a lo que ustedes necesitaban. Y entonces, ¿por qué no nos cuentan cómo fue que decidieron ser papás o cómo sucedió que llegara Juli? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es una historia que tomó 10 años en definirse, porque yo en mi interior siempre supe que quería ser mamá. Quizás en esta época de la universidad, por la rebeldía, por ser antisistema, por, no sé, sentir esta libertad, yo decía, no, quizás, creo que de dientes para afuera, decía, no, tal vez no quiera tener hijos. Tal vez, quién sabe si cuando ya sea muy adulta. Pero también influía en que cuando yo alguna vez le topé el tema a Javi, para él fue como, Ujú, te amo a ti, amo nuestra relación, amo todo lo que tenemos, pero en mis planes no están hijos. Yo no quiero ser papá. Y ujú, fue muy, muy claro conmigo. sí. Yo creo que esto me duró mucho tiempo, tenía como una convicción muy fuerte desde mis creencias y que fueron cambiando de a poco a partir de la pandemia. En la pandemia yo tenía un vecinito con el que pasaba mucho tiempo y era un niño de 3, 4 años que lo vimos toda su evolución desde que nació, que justo cuando nosotros nos pasamos a esa casa él era un bebé ajá. y se crió como un hermanito para nosotros, era como nuestro vecinito y no sé, despertó algo en mí. Sin embargo, Javi seguía negándose, ¿no? Porque decía, bueno, en todo caso, si algún día quiero ser papá, quizás adoptaría, o no sé, porque este mundo, mira cómo está, la pandemia, nivel de seguridad y todo. Entonces él siempre ponía como estos peros. Incluso una vez yo creo que ya le dije, no, pensándolo bien, Javi, yo sí quiero ser mamá.
Entonces, no sé si debamos continuar esto porque tenemos caminos diferentes. Mm. Entonces, decirle esto a Javi también fue como, uy, Claro, significa que nos vamos a separar. sí, totalmente, qué fuerte. Pero yo ya estaba como, yo no quiero vivir con la presión de que no quiero dejar de hacer algo por ti y tampoco quiero que tú sientas eso mismo. Sí es. Entonces sí lo analizamos muchísimo, pero una vez más, o sea, fue más fuerte esto que sentíamos y, y simplemente, o sea, con el Javi dijimos, está bien, quizás ahora no lo hablemos, pero no lo neguemos tampoco. Mm. No lo neguemos. Si Un pasa, acuerdo. pueda pasar. Y yo también decía, bueno, ¿y si yo cambio de opinión también? ¿Por qué no podría yo cambiar de opinión respecto a eso? Claro. Entonces digo, yo ahorita, yo tenía creo unos 28 años, decía, ahorita yo no quiero. Eso estoy clara, ahorita no es un momento, no quiero. Entonces, dejémoslo ahí. Fue así como dijimos, vamos a, no vamos a hablar de este tema en este tiempo. Ujú, ujú. Sin embargo, yo sí veía actitudes de Javi que iban cambiando y que más bien iba sacando esta relación con su niño interior, que Mm. fue negado muchos años, porque él también tenía como esta frase de, no, es que a mí no me gustan los niños. Pero el momento que empezó a relacionarse con niños cercanos de la familia, nuestro vecino, mm, también no sé si quieres hablar de tu relación con tu papá. Sí, puede ser interesante. Yo creo que también a partir de estos diálogos empecé también como a sanar mi relación con mi papá. Yo no viví con mi papá. Él se fue de la casa cuando yo no había nacido todavía. Entonces yo tenía como ese rechazo, creo que a mí mismo, a mi mismo niño, a mi niño pequeño que creo que fue también un poco rechazado. Claro. Y que creo que con el tiempo lo fui sanando y la ayuda y la cercanía con otros niños me ayudaron a sanarme también. Y creo que una vez cuando ya pude perdonar a mi papá y tener como ya empezar una relación y recién a conocerlo ya de grande, que recién la estamos como construyendo, eso me ayudó mucho a tomar una decisión, que fue luego ya poder hablar seriamente de poder ser papás. Wow, wow, qué increíble este camino que han recorrido, especialmente Javier, pero también Poli, ¿no? Porque yo creo, ahorita que mencionabas, Poli, esta parte de éramos como rebeldes, ¿no? Y queríamos y, no, y tengo derecho a esto, pero en verdad que la libertad como valor máximo del ser humano, nuestro derecho a ejercerla. Y creo que tú me dirás como que si te identificas o no, pero a mí siempre me gusta como reservarme el derecho de poder cambiar de opinión cuando lo necesite. Entonces, es ejercer tu libertad. Y eso es algo que yo veo mucho en ustedes y que es admirable porque ambos creo que han ejercido su libertad de forma amorosa uno con otro, ¿no? Y claro que llegaron en un momento inevitable en el que, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? Creo que eso nos sucede a muchas, muchas parejas y también cuando pasa que nuestros hijos trascienden, a veces también hay estos puntos de encuentro otra vez. Oye, es que yo lo quiero intentar, pero tú no. Y viene otra vez esta situación. Pero esto que comentas, Javier, y gracias por compartirlo acá en este espacio, qué importante que tú pudieras repaternar a tu niño interior porque muchas veces ese niño que fue abandonado, que fue rechazado, que nunca se explicó por qué, que no sabía las razones, tú hoy le puedes decir, yo voy a ser quien te va a cuidar, yo te protejo, yo veo por ti, tú eres amado, tú eres valioso. Y hasta que sanaste eso, ¿cómo pudiste abrirte a tu propia paternidad? Creo que eso es milagroso y qué sabio esperar el timing tú mismo sentías que no era, hasta que llegó, como dices, en pandemia con este niño que convivían y entonces descubriste la parte paternal que te habita, ¿no? Eso es increíble. Y entonces, cuando ya llegaron a este momento, dijeron, sí,
Vamos. Sí, más o menos, porque ahí pensábamos, porque Javi es una persona que le gusta mucho hacer huertos, le encantan las plantas. Oh, wow. Entonces, hacíamos una analogía como que cuando tú quieres sembrar, preparas la tierra, le preparas por algunos meses para que esté sana, esté abonada, bueno, todos los procesos que tienes que hacer. Claro. Entonces decíamos, preparémonos. Ujú. Preparemos nuestro huertito. Claro. Entonces, empezó así con la idea de vamos a ir lento, pero bueno, yo empecé haciéndome exámenes, él también. Bueno, a mí me habían encontrado un quiste súper grande. Mm. Entonces ahí el médico me dijo, ah, tiene un quiste súper grande, ni pensará en embarazos porque el rato que se embaraza usted aborta. Y yo dije, bueno, pero lo mismo. Entonces, y ese quiste hay que operarle. Y yo de nuevo con voy a ir donde una terapia alternativa. Me fui, busqué a un doctor, Ayurveda, y este doctor me hizo un tratamiento con ozono y el quiste se fue en 3 o 4 meses. Wow. Sí, ya él le había comentado este deseo de ser mamá y todo. Y bueno, él me empezó a hacer como un tratamiento em, no sé, para equilibrarme tanto físicamente como emocionalmente. Claro, Eh, estéticamente, yo creo conocía, que todo nivel. sí, ahí él tenía a su esposa que se convirtió después en mi terapeuta, Mm. en mi coaching transpersonal. Entonces con ella empecé una terapia a sanar muchísimas cosas de mi niña interior, de un montón de cosas. Entonces fue un proceso como casi de un año en Mm. el que yo estuve trabajando como mucho esta parte espiritual combinada con la parte física. Mm. Y bueno, Javi siempre ha sido bien saludable, entonces él seguía haciendo lo que él siempre ha hecho. Era mantenimiento solamente. Pero qué lindo que se dieron ese tiempo. Es que sí hay que prepararse así. Es verdad, ¿no? Es que hay que preparar la tierra, que es todos nuestros cuerpos, ¿no? No solo es el físico. A veces pensamos que es solamente ese tema hormonal, ese tema del peso, de los indicadores, pero ¿qué sucede con todos los otros cuerpos? El emocional, el mental, el energético, el espiritual. Todo necesitaba estar en sintonía para que pudiera florecer, ¿no? Eso que venía. Entonces, esperaron un año, o sea, en un año se dedicaron a eso, ¿no? ¿Entiendo bien? Sí, fue algo así, fue algo así. Cuando acabé el tratamiento, fue unos 6, 8 meses. Mi doctor me dijo, ya, embarázate si quieres. Y yo, y ahí me dio susto y dije, no, no creo que todavía no. Eso fue como en julio. Y en noviembre, finales de noviembre, nació la hijita de una muy, muy buena amiga de Javi, que es como su hermana. Mm. Cuando nació ella, yo fue como que le dije, Javi, ahora es el momento. O sea, ya. Y él, no, ¿cómo me dices esto si estamos viajando? Justo estábamos viajando en un tour por la costa del Ecuador filmando y filmando. Entonces, mira cómo vamos a hacer, si este es nuestro trabajo, qué haríamos ahorita, ¿no? O sea, fue como todo negativa y yo como, de nuevo. ¿Qué Pero cosa? pasó eso y no hablamos más del tema, como decir ni sí ni no. Pasó esa discusión y no volvimos a hablar, pero automáticamente pues ya no nos volvimos a cuidar. Ujú. Y pasó que eso fue en diciembre, enero, febrero y en marzo del 2023 yo me embarazo de Juli. Oh, qué lindo, qué bonito, porque además ustedes, varias cosas. Creo que esta parte de decidimos, no decidimos, no lo hemos dicho tal cual, ¿no? Lo que vamos a decidir y sin embargo, también yo no sé si les pasó, pero fue esta parte de, pues lo dejamos ahí, lo dejamos a Dios y si llega, llega, ¿no? En el momento perfecto. Entonces, creo que eso sucedió
Y por otro lado, entonces llega en marzo, Juli. Llega en marzo. Y fíjense ahorita que decías, Poli, perdón, no me pude como evitar, ahorita que me los imaginé en la costa de Ecuador, ahí en el medio de la discusión, grabando y con esto y todo, de pronto me imaginé a Juli viéndolos. De repente, imagínense que Juli ya los había elegido como papás y que en la tierra Javier decía, yo no sé, yo no estoy seguro, yo todo, y quizás desde allá Juli ya lo había elegido como papá, ¿no? Cómo es increíble cómo la infinita paciencia que ellos tienen, hasta que es el tiempo. Entonces llega la noticia del positivo, marzo. Sí, y fue, porque no es que yo mes a mes estaba diciendo, ya me embaracé, no me embaracé. No, simplemente llegó, me hizo una prueba de orina, me salió negativo. Pero eso fue porque Polly se iba a hacer un tatuaje. Ah, sí, Entonces yo le dije, ¿será que te haces un tatuaje? ¿No será que estás embarazada? Y fue pero como así una me, duda, así ajá, como, eso solo se me ocurrió y dije, o sea, una embarazada no debería tatuarse. ¿Solo se te ocurrió? Sí, ujú. sí, porque sí sabía que en esos días como que me tenía que llegar, pero no era yo tan regular. Ujú. Entonces yo dije, ya bueno, me hago una prueba de orina. Me hice la prueba de orina, le dije, mira, negativo, ya. Me tatúo el fin de semana. Y el Jave me dice, no, ¿por qué no te haces una de sangre? Para que estés segura, pues. Y yo, ay, qué pereza. Y me dice, vamos. Entonces fue así. Em, fuimos, yo súper tranquila, de una prueba, no sé, cualquiera de sangre, la que me tenga que hacer, yo no sé de esto, así. Entonces me hicieron y ya en la tarde veo hormona, ni sé qué, positiva. Y yo, Javi, dice positivo. Y nos quedamos fríos los dos y solo nos abrazamos. Y en ese momento el Javi se fue a ver tutoriales de cómo criar a un hijo. Así, espérate. La reacción de Javi fue a prepararse. Sí, Wow. pero creo que fue, no sé, como ahí en ese momento ya sentí que nuestra vida cambió desde ese instante, de ese positivo. El cómo nos relacionamos, esa noche, éramos así como que sentíamos que ya estábamos, ya no éramos dos, éramos tres. Lo integramos instantáneamente a Julia en nuestras vidas, sin duda, sin decir, uy, no, y ahora lo quieres tener. No, o sea, no, lo integramos esa misma noche. El Javi nos dedicó una canción de una banda que le gusta mucho. Veíamos la tele, veíamos un video de primeras semanas de gestación, así, porque yo le digo, vamos paso a paso. Y, y no sé, pues ahí yo no tenía idea tampoco bueno, ¿qué hago después? ¿Me tengo que ir a hacer un eco? ¿Tengo que esperar? ¿De cuántas semanas estoy? No tenía idea de nada. Y también apareció una nueva sensación que sí, de ansiedad, que ya no era por mí, sino por un ser más. Entonces, esto nos llevó a que teníamos que hacer un viaje de trabajo a una ciudad de la costa de aquí. Y yo dije, bueno, yo me hago un eco allá. Me voy a hacer un eco y necesito saber que está bien. Ujú, Pasa que me voy a hacer el eco con el Javi y no sé, no conocíamos a la persona, no fuimos por recomendación, solo fuimos a la primera que encontramos. Y la persona que me hizo el eco me ve y me dice, no, aquí no hay nada. Capaz es un quiste como de 8 centímetros y eso es peligroso porque puede ser cancerígeno. Entonces, del positivo que me salió, pero yo le digo, pero me salió positivo. Es que a veces esas pruebas se pueden confundir cuando hay un quiste demasiado grande. Ese día
Ay, me sentí súper mal y lloré, Claro, lloré como que fuera ya una pérdida. claro, Y decía, ¿qué pasó si yo mi quiste ya lo había deshecho? ¿Qué pasó? O sea, ay, creo que, no sé, se me vino todo la desilusión del mundo. Y con el Javi me dijo, no, pero volvamos, esperemos a que volvamos a Quito y vamos con el ginecólogo que te haces ver y que ujú, te vuelva a hacer un eco, que te diga qué puedes hacer con respecto al quiste. claro, Y dije, ok. Entonces llegué a Quito, el médico me revisó, me mandó a hacer otro examen de sangre. Pero él me dijo, a ver, aquí estoy viendo tu eco. Te leyeron mal el eco. Esto evidentemente es en un saco gestacional. Lo que pasa es que está muy chiquitito y todavía no se le puede ver. Estás apenas de, me dijo, 4 o 5 semanas. Entonces me dijo, yo te digo que el 95% seguro tú estás embarazada. claro. Sin embargo, en una semana hazte una prueba más, que es esta prueba cuantitativa de sangre. Ujú, Entonces fue de nuevo como que, o sea, otra vez la esperanza. claro, Pasó una claro. semana y tuvo un sangrado. Entonces fue como, ay, no, yo decía, ¿qué pasó? Entonces no está, o lo perdí, o qué pasa. Tuve ese sangrado y el médico me dijo, entonces hasta ahorita, el, la prueba más otro eco. Entonces fue como, dijimos, ok, fuimos juntos al ginecólogo. El ginecólogo me dijo, evidentemente es un sangrado. Anda a urgencias que te hagan un eco ahorita, porque puede ser que estés con amenaza de aborto. Entonces fuimos. Yo ya me acosté esperando ya solo que me digan qué hay que hacer después de esto. Sí, Javi entró y yo no quería que entre, me acuerdo. Dije, no, quédate aquí afuera. Me dijo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Qué me van a decir? No, no. Y me dijo, no, yo quiero acompañarte. Le dije, bueno. Entró, el doctor me empieza a hacer el eco y dice, ay. Y yo dije, no. Y dice, mira, sí mide como un arroz. Y yo, ¿qué? Y de pronto empezó a sonar su latido. Y fue el momento más impactante que vivimos como pareja. Yo no entendía cómo, siendo tan chiquitito, sonaba tan fuerte su latido. Porque ese momento nos marcó a los dos. Y para eso, esto lo habíamos vivido solos, porque decidimos no avisar a nadie, no sabíamos si era prudente o no, porque como estábamos en estas noticias que no sabíamos si era positivo o negativo, preferíamos no decir a nadie. Y me acuerdo que ese día estábamos con mi tía es sorda, y fue a la primera persona que le contamos. Sí. Claro, todavía no entendía muy bien de qué se trataba, pero resulta que yo entré triste al médico y salí feliz del médico. Ajá, ella no podía explicarle lo que nos estaba pasando. Le decía que le duele la cabeza a Poli, pero claro, nosotros estábamos viviendo algo muy claro, intenso, pero Y solos, porque no sé, es verdad lo que dice el Javi, yo no quería causar dolor a alguien más por decir estoy embarazada y después ya no estoy embarazada. Ahora mucho ha cambiado esta percepción de lo que significa eso después del duelo, pero en ese momento no sabíamos, no teníamos idea. Y yo seguía aún con mi terapeuta y yo le contaba todo esto. Ella me ayudó muchísimo en ese proceso. Y, y bueno, hablábamos y me decía, pero fíjate en lo que te está trayendo este embarazo, te está dando una nueva oportunidad de confiar. Confía, me decía, confía, este es el regalo que te está dando. Entonces yo dije, está bien, a partir de este momento voy a confiar, voy a dedicarme a confiar en que si este embarazo está aquí, no fue un error,
Espero que se siga desarrollando así de bien. Y así fue mes a mes. Claro que daban nervios ir a cada eco. Yo le decía al Javi, sí, ay, me ponía nerviosa antes de entrar, pero él me daba tanta tranquilidad y me decía, ay, no, yo entro feliz porque cada vez que le voy a ver, Ah, me emociono, claro. porque sé que le voy a ver. Está ahí todo el tiempo, pero tú lo sientes, pero yo no lo siento, entonces lo veo. Y decía, bueno, y así también me acuerdo otro momento que nos marcó fue la primera vez que ya le vimos como formadito y haciendo así sus manitos, alzando sus piernitas. Todavía no sabíamos si era niño o niña en ese momento, pero estábamos viviendo algo alucinante. Nunca había, no he tenido como embarazo cerca. Era la primera de mi familia que iba a tener un hijo y de las dos familias. Entonces, no, y mis amigas tampoco, mis amigas más cercanas todavía no tenían hijos. Entonces, no sabía cómo era todo eso. Entonces, así poco a poco nos fue marcando cada pasito que íbamos dando en el embarazo. En verdad que me emociona mucho escucharlos. Yo no tenía el honor de conocer la historia de Juli tan a detalle y saber todo lo que él transmitió desde ese positivo. Creo que para ustedes hay algo que me llama mucho la atención y que es cuando ustedes vieron ese positivo, cómo tuvieron conciencia de él y cómo en ese momento lo integraron. No fue solamente un positivo, sino que fue la conciencia de que ya había llegado, ya estaba aquí ese nuevo integrante y cómo lo abrazaron. Eso creo que fue algo maravilloso y me conmueve mucho escuchar cómo cada paso, cuanto más iban conociendo a Juli en su latido, en su forma física, en sus bracitos, en su crecimiento, cómo para ustedes todo se fue desenvolviendo como un gran regalo, como un gran regalo fueron descubriendo a su hijo. Eso es algo que noto mucho en sus palabras, que lo transmites, Poli, ahorita que lo estás comentando. En el semblante de Javi también se ve que comparte esta emoción, este, este ir descubriendo a su hijo con tanta emoción y con tanta fe. Y bueno, y además, pues lo que viene después, ¿no? Cómo en verdad lo vieron desde el primer momento y créanme que ahorita que mencionaron a ese médico que les dijo que era un quiste, ¿no? Que les aventó la esperanza, la ilusión para abajo. Tristemente nos sucede a muchos y quizás muchos de los que nos están escuchando ahora, muchos papás que nos suceden estas experiencias tan duras, ¿no? De ir con un médico, con alguien que nos da un diagnóstico erróneo, que no puede leer bien la información y que uno no está hablando aquí de cuando te van a quizás hacer una intervención, una cirugía, de que esto no es una muela, de que esto obviamente no es la vesícula, ¿no? No es nada de esto. Esto es, nos tiene tan al límite porque estamos hablando de una nueva vida, de un alma, de un ser. Y me maravilla y me encanta cómo los removió desde ese positivo, ¿no? Desde ese positivo, cómo lo integraron. Imagino todo lo mágico que fue ir descubriendo y conociendo a su hijo, conforme iban a cada eco, conforme iban a cada encuentro con él. Me encanta. Qué emoción. Sí, la verdad que cuando supimos que era niño, la verdad también fue como una emoción súper grande porque con el Javi decíamos, siento que es una niña. Decíamos, sentimos esta energía femenina. Entonces estábamos como, creo que es una niña." Pero el día que ya el doctor nos dijo, ¿quieren saber? Nosotros sí, sí, ahorita. No van a hacer revelación. No, ahorita. Entonces dice, bueno, es un varoncito. Y nosotros, wow. O sea, también para mí, de nuevo, es como que un niño en mi familia, porque somos dos hermanas, ¿no? Mm, Y, y, y claro, y decía,
wow, mis papis se van a enloquecer con un niño, así como wow. Y también tenía un reto que nos decíamos con el Javi, tenemos que criar un buen hombre para esta sociedad, a un hombre que no sea machista, a un hombre que sea sensible, a un hombre que no le dé miedo expresarse. Se nos vino en cambio toda esa misión con Juli. Y pues después fue a escoger el nombre, aunque habíamos dado muchas opciones si fuera niña y muchas opciones de si fuera niño, yo no sé realmente de dónde salió el nombre Julián. Solamente era el único que los dos estábamos así de acuerdo y que nos sonaba y siempre decíamos, pero veamos otros. Ta, 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 y volvíamos a Julián. Y volvíamos a Julián. Sí. Y, y decíamos, ¿qué? Pero qué raro, así veamos qué significa al menos. Decía, "Ah, de raíces fuertes". Nosotros, suena bonito, raíz de... ok. Pero yo también me ponía a pensar de que ese nombre también llegó muy así. No, nadie se llama Julián, no vimos así como en un libro, porque yo veía los significados de los nombres y según eso me direccionaba cuál me gustaba por su significado, pero en el Juli fue totalmente distinto. Ahora entiendo que él lo escogió. Claro, qué increíble, porque justo lo que dices, Poli, pero mira hoy todo lo que conoces de tu hijo, todo lo que conocen, de cómo en ese momento Julián, uno diría, ¿de dónde apareció? ¿De dónde vino? Y todo, bueno, es que él lo indicó, porque él ya tenía un nombre con el que quería encarnar. Y entonces Julián, qué bonito, de raíces fuertes. Wow. Y hoy que lo conocemos, bueno, ya comentaremos ahorita que venga la historia en donde descubren su naturaleza, desde luego, pero estas raíces fuertes, ¿no? Estas raíces que si bien nos remontan a una situación de tierra, terrenal, también pueden ser de raíces celestiales, de raíces angélicas, de ángeles, ¿no? Entonces, a platicarlo más adelante. Pero entonces deciden, Julián, les resuena, les gusta el significado y ahí saben que así se va a llamar su hijo. Exactamente. Ah, paralelamente con mis chequeos médicos, nosotros decidimos tener un acompañamiento de una mujer partera. Ujú. Y con ella hacíamos otro tipo de terapias, ¿no? Otro enfoque a la maternidad, más allá del tradicional. Siempre nos ha gustado combinar, ¿no? Ujú. Entonces ella nos enseña, nos hacía una terapia de sonido y nos invitó a que a través del nombre de Julián vayamos creando una melodía para él. Qué bonito. Entonces, con el Javi nos conectamos muchísimo. Ese día también fue otro día muy especial que nos marcó, que fue que creamos una melodía para el Juli con su nombre a manera de arrullo, con unas frases que nacían de nosotros desde el corazón. De nuevo, él nos las estaba diciendo. Y así empezamos a cantarle todos los días, al menos yo le cantaba todos los días su canción. Y, ah, y siento que él me escuchaba desde ya, porque hasta a veces como que reaccionaba. Ujú, ujú. Entonces con el Juli sí, nos conectamos muchísimo. Yo todos los días igual le cantaba mis canciones, yo hago música también, entonces le tocaba canciones con mi ukulele. Le empecé a hacer ya una canción, digamos, no solo como arrullo, sino una canción que trataba del embarazo, Ay, qué de lindo. cómo él llegó, o sea, de una, y yo en mi canción igual mencionaba que él venía de otra galaxia, que llegó de una forma muy mágica y todo. Entonces, a nivel, digamos, musical también he conectado muchísimo con él. Increíble. Y ya imagino, tan solo imagino la melodía. Qué hermosa ha de ser en el ukulele y qué momento para él escuchar la voz de su madre, ¿no? Cantando, escuchando la melodía, una melodía que él inspiró y que además hoy estoy segura que forma parte de los grandes tesoros
que tienen y guardan de Juli y que además no dudo que alguna vez se la canten hasta el día de hoy. Qué lindo que, y es que Poli y también Javier, pero es este lado artístico que ustedes tienen. Poli, tu naturaleza como artista, como cuando la fotografía, ¿no? El video, el documental y también la música. Qué hermosa forma de conectar con tu hijo. Fue algo, creo que es algo maravilloso, increíble. Por ahí, no Sí, recuerdo, Poli, sácame de la duda. ¿Tú publicaste esta canción en algún momento o me equivoco? no, la canción de Juli, no, no, es muy, muy íntima y no le he publicado. Lo que publiqué, ya viene con el duelo después, es un extracto de una nueva canción que ya va más allá del Juli, sino cómo explicarlo. Fue a través del proceso del duelo que yo empecé a componer de nuevo. Claro, y al final, Poli, desde luego, si tú así lo sientes y así gustan, pues nos encantará que puedan invitar a quienes quieran escuchar esta creación tuya tan hermosa que creo que muchas de las grandes obras de arte que ha conocido la humanidad nacen del dolor, ¿no? De ese dolor. Entonces, Sí, ahora lo imagínate entiendo y por ahí, sí. ¿no? Ujú. Wow. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo se siguió dando su embarazo? ¿Supieron ya el nombre de Juli? ¿Cómo en qué mes ustedes les llegó el nombre? Cuando supieron que era niño, empezaron a pensar ya, ¿cómo a qué mes habrá sido? Sí, como a las 18 semanas supimos que era niño. Y Ujú. creo que fue inmediato, porque desde antes ya... Lo que es raro es que antes de saber si es niño o niña, ya con la familia, con los amigos, había paseos y viajes en donde combinábamos nombres, pero así, o sea, eran viajes enteros en donde pasábamos buscando qué decir, o sea, algún nombre. Pero de repente cuando ya supimos que era niño, llegó. Sí, Fue así como, ¡plim! solo ya les informamos, es más, se llama Julián y solo Julián, no le vamos a poner segundo nombre. Tal vez él cuando quiera se pondrá otro, decíamos. Qué bello, qué bello. Entonces sí, fue muy, muy temprano realmente, a los 18 19 semanas máximo y él ya era Julián. Y todo el mundo se empezaba a dirigir a él, ya no como el bebé, no, era el Juli. Mi Ay, mami me llamaba por teléfono, ¿y cómo está el Juli? ¿Qué dice? Me sabía decir. qué belleza, ay, no, qué belleza. Cómo él, de verdad, cómo ustedes pudieron transmitir eso a sus seres queridos, a sus amigos, que él ya tenía nombre, identidad, que él siempre ha tenido su lugar como este Mm, miembro de su familia. Y entonces, ujú. y debo confesar que me da tanta, siempre desde que los conozco, cuando dicen el Juli, me da tanta ternura, ¿no? Como Julián, y suena como con esa fuerza, ¿no? Pero cuando dicen el Juli es como muy tierno, ¿no? Y entonces fue que descubrieron, esto sucedió como a las 18 semanas, y entonces, ¿cómo siguió el embarazo? ¿Cómo siguieron avanzando? ¿Cómo siguió la historia? Pues tuve un embarazo muy tranquilo, nunca supe lo que eran náuseas, lo que era, no sé, que te mediquen. Máximo tomaba el hierro. Y antojos, eso sí. Sí tenía unos antojos así medio extraños, pero... Y él me decía, ay, no, pero tú siempre eres antojada. Le digo, no, estos Oye, son no, distintos, porque no a siento ese que nivel, solo... Ajá, yo le decía, no a siento que ese solo nivel. podría comer eso y nada más. No. Punto. Y empezó a comer cosas que a mí me gustan. Ajá, Ah, eso iba a preguntar, Javi, ¿tú no tuviste como también estos antojos? ¿O No, a yo ti no no te tuve pasó? antojos. No. no, lo que era es que él ama comer pan con plátano, Ujú. ama, sí. Y yo como, me da un poco igual, pero en el embarazo, por favor, un pan con plátano. Y me comí el plátano, sí, y decía, quiero otro. Imagínate, entonces, Dale el eso era, paladar de tu papá. por ejemplo, yo amo el camarón. Al Juli Mm, no le gustaba, A mí tampoco. a él no le gusta. Él es vegetariano. ujú. No le gustaba el ¿Cómo ahí? camarón. O sea, yo comía y decía, no, como que no me sabía nada. Ajá, ajá.
Yo no comía carne roja por muchísimos años. En el embarazo el Juli me pidió. Y Claro, yo no podía ni oler ni probar. Era como, no. Y con el Juli fue como que Juli quiere. Yo, y me parecía riquísimo. claro. Lo El disfruta. Juli quería comer carne roja. Entonces, mira, cualquier convicción que yo tenía con respecto a eso, ecológica, lo que sea, no, primero estaba mi hijo. Entonces, Sí, desde luego. Y lo que él quisiera, pues ahora sí que tú se lo ibas a conceder a través de ese antojo. exacto. Y yo le agradecía porque no me estaba dando náuseas. No, o sea, vómitos no tuve. Me daban asquitos así raros, como abrir la refri o ver el frigorífico del supermercado, o sea, verlo, me causaba así y no podía. Sí, Pero sí. son esas cosas con las que yo podría vivir. Claro, o sea Entonces, que fue muy tranquilo. sí, nunca tuve un diagnóstico ni una preocupación que el médico diga, aquí hay que cuidarse en esto". No, ya avanzada, muy avanzada de semanas, como a las 32, fui a un chequeo y la doctora me dice, tuvo una contracción, vaya a monitoreos ahorita. Y bueno, me mandaron a monitoreos todo el día y yo estaba con contracciones. Pero a mí me decían, bueno, su bebé está súper bien, su latido está súper bien, pero se va a tener que quedar aquí todo el día. Y curiosamente era nuestro aniversario, el día que cumplíamos 10 años de casados, que Mm, teníamos un plan de salir a comer rico. No, me tuve que quedar todo el día así en el centro de salud monitoreada porque me decían que estoy con amenaza de parto prematuro. mm, Entonces dije, wow, pero yo estaba súper tranquila porque me decían, Julián está bien. Y aquí le vamos a monitorear y lo que sí hicieron es el protocolo para madurar sus pulmones ujú, y ya. Pero bueno, estuve todo el día ahí, me dieron el alta como a las 11 de la noche y vine a casa, dormimos tranquilos y pasaron más semanas. Pasaron más semanas, cada vez se acercaba más este día de ya conocerle a Juli personalmente. ujú. Y solamente hubo una pequeña alerta que yo no sé, para nadie fue como muy, muy grande que voy a otro chequeo y mi presión estaba un poco alta. Si bien es cierto, yo tenía como siempre me ha dado nervios los doctores, ¿sí? Mm, ujú. Entonces cuando iba me tomaban como un poco la presión, estaba un poquito subidita y me decían, ¿vino corriendo o está nerviosa? Y yo les decía, sí. Y me volvían a tomar y me decían, ok, ya está bien, ya está normal. Y yo decía, ok. Y yo les decía, ¿es normal esto? Y me decía, sí, a veces las personas por nervios se ponen así. Decía, bueno, pero ese día particularmente estaba como un poquito más alta y la doctora dijo, no, hay que hacerle unos exámenes por si tiene preeclampsia. Y yo me asusté muchísimo. Igual, me hicieron ese rato todos los exámenes de sangre, de orina y bueno, todo el protocolo que tenían que seguir y me sale negativo. Entonces dije, ah, ok, súper contenta de nuevo porque me salió negativo. Yo le decía al Javi, Javi, esa palabra a mí me asusta. No me gusta escuchar la palabra preeclampsia, es una palabra fea. Y me decía, tranquila, no va a pasar nada, tú estás bien. Y yo decía, sí, es verdad. Bueno, sí, estoy bien, gracias. En el último eco que tuve, lo único que me dijeron es, ay, wow, usted va a tener que dar cesárea porque su hijo es grande. Y yo dije, sí, ok. Ok, yo sabía que tenía que dar cesárea porque yo aparte tengo un problema de mis ojos, que tengo queratocono, entonces las córneas son como delicadas. En un trabajo de parto natural es un Ah, poco riesgoso. totalmente. Entonces yo estaba, bueno, dispuesta a que lo que sea. Y esa fue la última vez que le vimos a Juli. Ajá, como unos pocos días antes de que Juli se vaya del mundo terrenal. Esa fue la última vez. La cara ya no le pudimos ver porque estaba totalmente virado. Eh,
le vimos el pelo, tenía full pelo, en el eco se le veía, vimos sus piecitos, escuchamos su corazón por última vez. Pasaron unos pocos días, yo tenía que ir con ese eco a la consulta. Igual, pasó que me dijeron, bueno, sí, está bien, todo está bien, tiene que venir ahora cada semana. Yo estaba de 37 semanas y unos 3 días, 4 días. Y yo le pregunté, me acuerdo, a esa doctora, doctora, por si acaso estoy dilatando. Y ella solo me dijo, no. Dije, ok, solo así, me dijo, no, sin revisarme. Y dije, bueno. Em, Eso fue un miércoles. Ujú, Y yo el viernes 1 de diciembre, me desperté con una sensación extraña de, le digo, Javi, me siento rara, no sé. Y le digo, Juli, Y me sorprendió que Poli tenía su pancita grande. Y ese ujú. día se levantó de la cama como si nada, sí, como que no tuviera peso. Y estaba súper ágil. a mí Y me ya fue raro. costaba bastante levantarme de la cama los últimos días. Y Ujú. ese día, es verdad, me levanté así y empecé a caminar como más normal. Pero nunca me imaginé lo que nos iba a esperar al ir al hospital porque pasaron algunas horas. El Jaime decía, no, cómete, desayuna o cómete un chocolate, medita. Me fui a dar una ducha. Y ese momento también fue impactante verme al espejo y decirle, Juli, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, le decía. Ya vamos a ir a hacernos chequear y todo va a estar bien. Y fue la última vez que vi mi pancita así. Cuando ya fuimos al doctor, igual pasaron muchas horas. Es que todo se desarrolla así, como en el centro de salud que yo me hacía ver, era un centro de salud público, que la atención me encantaba. Lo único era que no siempre me veía el mismo doctor, entonces como que a veces perdía el hilo de cómo venía avanzando. Entonces yo era quien le tenía que explicar. Ese día me monitorearon una y otra vez y esperaron como a las 4 de la tarde para hacerme un eco y decirme, le tenemos que decir que su bebito ya no tiene latido. Y así, como nos cambió la vida con ese positivo, nos cambió la vida, creo, con esa noticia. Sí, hermosa. ¿Y cuántos de nosotros nos identificamos con esto? De verdad que los abrazo a través de la pantalla y también abrazo a todos los que nos ha tocado escuchar estas palabras cuando nos dicen que no hay latido y literalmente nuestro mundo se derrumba. Es una noticia que nos transforma la vida para siempre. Y ustedes estaban ya, como en muchos casos sucede, pues ya estaban muy avanzados, ¿no? Ya estaba por conocer a su hijo. No Sí. había ningún, vamos a decirlo así, ninguna situación que fuera de riesgo, ¿no? No había nada que se viera así y de repente cuando es tan repentino, cuando es tan sorpresivo que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ayer estábamos o antier estábamos, que hasta uno dice, a ver, fíjese bien, ¿no? Fíjese, revise bien. De verdad que creo que solo quienes lo vivimos, Javier, Poli, eh, que sabemos lo que se siente escuchar esto de la voz de los doctores, de las enfermeras, en esa clínica que nunca olvidaremos, en ese cuarto que jamás olvidaremos, es de lo más duro que podemos experimentar como padres. Así es que mi abrazo con mucho amor a través de la pantalla para ustedes y para todos los que nos escuchan, que así como ustedes escucharon estas palabras y pues que les significó por completo esta pérdida y este shock de una nueva vida que no esperábamos, que para nada imaginábamos. Entonces, tan solo puedo imaginar la sensibilidad y lo duro del momento, porque creo que solo quienes lo vivimos podemos dimensionar lo que realmente representa y lo que duele escuchar. Así es, Patti. Justamente.
como dices, sí, un día antes estaba todo bien. Y ese día antes fue, creo que, otro de los días más lindos de nuestro embarazo, porque ese día fuimos como a la piscina que hay aquí dentro del conjunto. Yo ya estaba con una panza grande, el Javi me sostenía, hacía un día precioso. Salimos de la piscina, Ese día yo le dije, Javi, quiero comer mariscos, quiero comer camarones. Y el Javi dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, me dio ganas. Y creo que el Juli también quiere. Y Ujú. ese día, después de 9 meses, volví a comer. Como, aparte la comida de la costa del Ecuador es riquísima. Entonces, A mí me no comí con se me un gusto. antojó. Sí, me comí con un gusto. Me tomé un agua de coco así grande. Y esa fue nuestra última foto con el agua de coco, mi panza, que estaba casi igual que el coco. Y estábamos tan contentos, nos hicimos una siesta en la tarde. No, o sea, fue un día hermoso, tan relax así. Y al otro día, creo que simplemente fue una, no sé, despedida, porque yo no sentí nada, Patti. En la noche no sentí nada, no tuve mareos. Eso me preguntaban los médicos. Ah, es que creo que usted ha tenido preeclampsia. Tuvo mareos, se desmayó, vio luces, escuchó ruidos. Y yo, no, no, y no. Entonces, bueno, yo entré en un estado de shock, ¿no? Que me permitió sobrevivir. Un estado de supervivencia, literal. Ujú. No, para mí fue automático. Durante 4 días viví en modo automático. Javi estuvo ahí todo el tiempo. A pesar de que, claro, igual estábamos en un hospital público, todos los caminos se dieron para que el Javi pueda estar conmigo. En cada paso que fue el hacer una cesárea, la recuperación. Javi pudo ver a Juli el momento en que salió de mí, pero en ese momento era un poco extraño, ¿no? La sensación de decir, ahí está, de yo saber que ahí estaba mi hijo sin vida. Mientras Poli estaba en la cesárea. Y bueno, más bien quisiera hablar desde un poquito antes. Cuando Poli ya estaba en el centro de salud y había como, yo no sabía qué estaba pasando. O sea, yo pensaba que ya me iban a llamar y yo siempre soy muy precavido en todo. Entonces yo, en el momento en que tuve libre, estaba cerca de la casa y yo fui a poner el asiento del coche del bebé y a traer la maleta del bebé. Porque yo pensaba que me iban a decir ya, o sea, ya nació, ya va a nacer, yo estaba listo. Habíamos seguido un curso en el centro de salud del ministerio, entonces yo ya sabía lo que tenía que hacer. Estaba como muy preparado para esto. Pero luego de que nos dieron esta noticia, eh, no sé, o sea, igual ese modo supervivencia yo veía a Poli y a mí me daba mucha angustia pensar que ella no iba a estar bien mentalmente. O sea, me daba ese miedo porque yo la veía con una mirada profunda, perdida, como que no, yo pensaba que se iba a quedar así, o sea, como pasan estas películas horribles que uno se queda como en un estado de shock de por vida, o sea, yo la veía así y me daba mucho miedo, yo le decía, estoy aquí, o sea, yo trataba como de traerle al presente, pero me daba también tristeza que se dé cuenta lo que estaba pasando. Y no quería dejarla en ningún momento sola. Y lo único que hacía es procurar abrir caminos para poder estar ahí. Tanto así que a veces hasta tuvimos que recibir malos tratos de los médicos y agachar la cabeza para que no me boten. Así es. Qué duro todo lo que uno tiene que afrontar y papá, todo lo que también le toca desde luego lidiar. Por ejemplo, en esta su historia donde Javier estaba listo, estaba preparado, no sabía lo que estaba sucediendo y tantos papás allá afuera que les sucede justo esto.
que de un momento a otro también les cambia la vida cuando sale el doctor de quirófano, cuando salen a decirles la noticia, y cómo ustedes también, Javier, tienen que hacer frente y tú te expresas como todo papá celestial. Siempre los papás celestiales en esta preocupación por mamá también, Sí. ¿no? Cuando la ven ahí en este sufrimiento, en este shock, y esas ganas de ayudar y también a la vez estar en duelo, qué difícil. Sí, yo no sé, a veces la verdad regreso a ver y digo, de verdad pasé todo eso y no me morí de la angustia, de la tristeza, de la locura. Dije, wow, qué fuerte, qué fuerte. Al salir de recuperación, me acuerdo que me monitorearon toda la noche, casi que no dormí. Perdón, antes yo quería contar el tema del momento de la cesárea, Ah, sí. porque igual, o sea, tratando de ser bueno con los médicos para que no me voten, me dejaron estar al lado de Pau en la cesárea. Entonces yo estaba muy pendiente de su mirada, solamente quería que me mire que yo estoy ahí. Y solo recuerdo que Pau estaba perdida con su mirada y una doctora me dijo, aquí está su hijo. Pero yo no quería dejar de verle a Pau, o sea, yo estaba tan preocupado por ella que lo único que yo tenía en ese momento era iras con mi hijo, porque en ese momento lo único que pensaba es, por tu culpa estamos pasando esto. Ujú. O sea, estaba con iras en ese momento y me dijeron, venga a verlo. Y yo no quería en ese momento, pero el momento en que lo vi fue lo más lindo que pude haber visto, la verdad. Y me cambió por unos instantes la preocupación y solamente vi un bebé hermoso que estaba ahí. Y, pero no podía dejar de estar, o sea, era como que mi mirada estaba, yo sabía que mi hijo no estaba con vida. Entonces yo en ese momento no podía expresar más que mi preocupación por Pau. Y también no teníamos información, ¿no? La gente del sector médico, al menos de ese lugar, como muchos lugares, porque he escuchado historias, no están capacitados para lidiar con esto, con unos papás que están viviendo su duelo, para decirte, guiarte, ¿no? En qué hacer. Ahora sabemos. Ahora sé que si hubiera tenido la información, hubiera querido sostener a mi hijo ese mismo momento. Pero actuamos con lo que sabíamos en ese momento. Entonces sí, también hay una crítica fuerte al sector médico. No, no puede ser que si tu hijo ya no nace con vida, pues pasa a ser un número, ya no tienes derechos como papás y ya, y ellos siguen con su vida normal, se ríen, hacen sus comentarios, sus bromas entre los doctores, mientras tú estás ahí, acostada, con la vida hecho pedazos. Es verdad, es verdad. Y qué bueno que tocas este tema, Poli, y también Javier, porque hace tanta falta dignificar la experiencia que tenemos como padres cuando estamos dando a luz, recibiendo a nuestros hijos sin vida, pero que el acto no por ello significa menos, al contrario, ¿no? Coincido, Poli, porque son muchas las historias, tantos papás que tristemente no han recibido el trato digno que se merece ese momento. Y un momento que además para nosotros es sagrado. Ujú. Recordaremos toda la vida, porque ese encuentro, ese primer encuentro con nuestros bebés, probablemente es el único que tenemos, el único que tendremos de recuerdo. Entonces comparto tristemente, hace falta mucho y digo, gracias a Dios ya se está actuando, cada vez hay más conciencia, pero creo que todavía nos falta mucho. A mí también me llegó a tocar estar en duelo, como tú dices, con la vida hecha pedazos en una habitación y al lado estaba toda la familia recibiendo otro bebé, escuchaba cómo lloraba el bebé, cómo todos llegaban con regalos
y tú estás hundido. Entonces, hace falta. Muchos de los que nos escuchan, yo sé, que vivieron algo muy similar a lo que ustedes vivieron. Y es una tristeza de verdad que en algo tan sagrado como es lo que nosotros vivimos con nuestros hijos, pues todavía haga falta tanto dignificar, validar, reconocer, que además ustedes son tan padres como los que están ahí al lado. Son tan padres y su hijo es tan hijo. El parto es tan parto y la cesárea es tan cesárea como cualquier otra que se esté viviendo. Entonces los abrazo. Eso además es algo que aún aumenta el dolor, ¿no? De no haber tenido ese trato todavía lo hace pues más duro. Exacto. Yo siempre voy a agradecerle a mi mami que pudo entrar, igual haciendo presión para que le dejen entrar a mi mamá a verme, pero ella me dijo, sin dudarlo desde su corazón, porque tampoco ella tenía información al respecto, me dijo, mija, tú tienes que conocerle al Juli. Yo, ¿cómo? No. Y me dice, conócelo, es tu hijo, lo tuviste 9 meses, tienes el derecho de conocerlo. Por favor, me dijo, tienes que conocerlo. Y para mí fue como ya. Yo dije, ok, pero para eso tuvieron que pasar otras cosas, ¿no? Mientras tanto, a mí, enfermeras me decían, no, no sería bueno que le conozca porque le va a afectar a su salud mental. No le haga conocer. Y yo estaba en el momento en que me pidieron que traiga su ropa y en un momento me dice, está aquí su bebé. Entonces yo lo único que pude hacer fue con miedo, porque Ujú. decía, o sea, me parecía como absurdo tomarle una foto a un cadáver. Entonces, y decía, pero estaba ahí al lado del formol. Entonces yo lo único que hice fue saqué mi teléfono con mucha vergüenza y le tomé una foto, Chiquito. Sí, claro, ¿cómo no? pero Claro. con vergüenza, imagínate. En lugar de tener Cuando el no debía derecho de... libre a hacerlo. Claro. Entonces, justo pasó, como te decía, esto el viernes. Juli nació el sábado, justo a las 12:15 de la madrugada. Juli nació el 2. Y bueno, fin de semana. Entonces, todos los trámites se hacen más extensos. Javi tuvo que esperar al lunes para poder hacer todos estos trámites que yo le agradezco con el alma poder haber hecho todo eso, con el estado de ánimo que él estaba, obviamente. Pero él se puso al frente como siempre y logró hacer todos los trámites que tenía que hacer con el apoyo de la familia. Y ese día yo dije, me tienen que dar el alta hoy, porque Juli ya iba a ser pasado un proceso de cremación. Y como en mi cabeza ya estaba, le tengo que conocer, dije, vamos a hacerle una despedida a mi hijo. Javi, vamos acá donde tu mamá. Javi tiene, paréntesis, el Javi tiene algunas mamás, unas del corazón y otras de biológicas, pero, pero donde nuestra mamá del corazón, digamos, es un espacio que es sagrado para nosotros. Yo le dije, vamos allá, dile que nos prepare el espacio y quiero que esté esta persona, esta persona, esta persona. Es así como que yo empecé a decir todas las cosas como yo quería. Y vamos a hacer así. Y hoy me van a dar el alta porque me tienen que dar el alta. Yo no podía caminar. O sea, a mí, no sé, la cesárea a mí fue una recuperación súper dolorosa, muy dolorosa. Yo veo a personas que han dado cesárea que dicen que sí, que es muy fuerte, pero están con su bebé. Entonces pienso que eso también ayuda un poco a su recuperación postparto, pero yo no podía caminar. Pero las cosas se dieron y a mí me dieron el alta y nos fuimos. Ya en la tarde nos reunimos con las personas que queríamos. Ese rato mis amigos me dijeron, ¿qué hacemos?
Y yo, un fuego. Quiero que hagamos un fuego, que esté aquí en el medio. Acá ponemos estas cosas no sé, como un tipo de altar. El ataúd nos van a traer. O sea, yo no sé en ese momento cómo yo tenía tanta claridad. Bueno, quizás sí la sé, como siempre. Juli estaba muy presente en eso. Y yo sabía que lo iban a traer de la funeraria, entonces yo di la instrucción de que, Yo fui a la... no, yo lo saqué del amor y sí, nomás. sí, Sí, pero... sí, lo de la funeraria fue. Yo sabía que iban a llevar los de la funeraria el ataúd con el Juli, y yo di la instrucción de que en una capilla que hay en esta casita, primero estemos Julián, Javi y yo, los tres, y tener un momento así de los tres. Después que entren abuelos y tíos, y después hacerle un caminito de Mm, luz con velitas hasta esta pérgola donde estaba esta cuestión del fuego con las demás cositas que habíamos organizado. Y así fue, tal cual. Pero nunca voy a olvidar ese momento en que el Javi ya lo conocía, ¿no? Pero ese momento era, yo lo iba a ver por primera vez. Y el Javi abrió ese ataúd tan chiquita. Y yo lo vi, dormidito. Y simplemente sonreí, le saludé, le dije que era su mamá, le cogí las manos, lo besé, le besé la nariz, porque era tal cual como yo le imaginaba, tal cual como lograba ver en el eco. Ahí estaba esa nariz redondita como la mía. Y fue un momento tan de paz. Yo quizás, el Javi se imaginaba que quizás yo me iba a desesperar, iba ese rato a explotar de tristeza, pero no. Yo estaba tan enfocada en transmitirle mi amor a Julia a través de su cuerpito. Y así tuvimos nuestro momento los tres. Sin embargo, me daba como mucho temor cargarlo. Estaba como tan ahí, dormidito. No lo pude hacer. No me atreví. Tampoco a tomarle foto. Solamente era contemplarlo y hablarle. Nunca voy a olvidar cómo le extendí sus deditos. mm, Le vi cada uno de sus deditos, lo toqué y estaba súper suave su pielcita. Él era todo suavito. Yo me impresioné porque dije, wow, es que Juli parece un niño de unos 2 meses, le decía al Javi. No está tan así chiquito ni flaquito, o sea, Juli parece que ya tuviera 2 meses. Y así fue, entraron después sus abuelitos, le conocieron por primera vez, sus tíos. Y así le llevamos en su camino de velitas y le velamos un par de horitas más. Hablamos. Yo soy una persona que siento que la palabra, los círculos de palabras son muy necesarios. Y les invito siempre a la gente a expresarse, a poner en palabras todo esto que están sintiendo. Hicimos eso con personas que querían claramente, con los que podían expresar algo. Y así fue como nos despedimos de él, de su parte física. Y creo que desde ese momento, con el Javi supimos que nuestra nueva misión de vida era comunicar esto. La idea de hacer un documental fue como clara.
y dijimos, por ti, Juli, y por todas las familias y por nosotros, vamos a enfocarnos en hacer esto. La terapia empezó inmediatamente. Como llamada de emergencia. Inmediatamente empecé a buscar información en internet, leer blogs, seguir cuentas de Instagram. Llegué a varios podcasts, llegué a tu podcast. Para mí necesitaba, sí, o sea, empezó una búsqueda de decir, a ver, no estoy sola en esto, o sea, ¿quién más ha pasado por lo mismo? Porque aparte no tenía una respuesta clara. En el informe médico, su diagnóstico dice muerte fetal por diagnóstico desconocido. Entonces vino la culpa de por qué me fui al hospital público o por qué hice así tal cosa, por qué me comí esos camarones. Pasas por un montón de sentimientos, de querer buscar así dónde fue el momento en que me equivoqué, qué hice mal, el por qué a mí también. ¿Por qué ella sí tiene el hijo? ¿Por qué ella también? Ella con tantos problemas lo tuvo. ¿Por qué yo no? ¿Es un castigo de Dios? ¿Te cuestionas la fe? Me cuestioné todo lo que hicimos durante nuestro embarazo, que fue muy, eh, con espacios muy, de, tratando de ritualizar, de simbolizar todo, de ponerle la fe, la velita. O sea, de mover este embarazo de acuerdo a nuestras creencias, pero muy espirituales. En ese momento, ya en el duelo me cuestioné todo eso. No le veía sentido a nada, nada de lo que hicimos. Entonces sí, se han- ha sido como, he ido navegando por muchas, muchas emociones. Y también como pareja, lo que sí estaba clara era que como pareja, nunca, no, ninguno dudó de la fuerza que estábamos tomando como pareja. Creo que esa era mi certeza en ese momento, como los dos vamos a salir de esto. No importa ya las creencias, no importa todo lo demás, pero mi certeza también era el amor, este amor. El estar acompañando y siendo parte en un duelo, viendo siempre el protagonismo de la mamá, porque la mamá sale con los brazos vacíos, con los pechos llenos de leche, con la cicatriz. Y yo me sentía, a un inicio me sentía como un poco desplazado, como que yo tenía que estar siempre pendiente solamente de Pau. Pero con las terapias y el acompañamiento de la familia también siento que se abrieron espacios para yo también desahogarme, hablar, resignificar. Y el amor nos unió para pasar el duelo juntos, acompañados de familia y amigos, los que en ese momento se iban a quedar, que creo que eso también fue muy importante. Ujú. Claro, y las revelaciones que nos traen nuestros hijos, con quienes sí contamos, con quienes no, quienes están, quienes no están, y también de qué estamos hechos como pareja. Eso también es una revelación. Y yo les agradezco de todo corazón porque quienes lo hemos vivido sabemos muy bien que cada momento que ustedes han compartido con tanto amor es sagrado para su familia, para ustedes. Que cada momento, como fue la despedida de Juli, que además lo he podido visualizar perfectamente, aunque no estuve ahí, transmitieron tanto esa emoción
quienes hemos visto a nuestros hijos sin vida, quienes nos hemos tenido que despedir de ellos, y no solamente a mí, he escuchado testimonios, nos sostiene algo mucho más fuerte, más allá. Hoy sabemos que nuestros hijos están ahí en el momento de la despedida. Hoy sabemos que ellos están viendo absolutamente todo. Y hoy sabemos también que ellos son quienes nos sostienen. Porque como dijo Poli, ¿cómo podía yo estar tan tranquila de conocer a mi hijo y que mi prioridad era manifestarle todo este amor que vive en mí? Es un momento, Poli, que yo me identifico con tus palabras, porque es un momento solemne y es un momento sagrado, el de conocer a un hijo que ha trascendido y el de sentir paz en medio de lo que está sucediendo y el de sentir también que alrededor de esto que duele tanto, también está la belleza y la gratitud de conocer a nuestro hijo, de poderle despedir con este honor, con esta entereza, como él lo merece. Entonces yo les agradezco de todo corazón porque sé que son momentos íntimos que vivimos en familia, con amigos muy cercanos y que nos quedan grabados para la eternidad. Y sepan que cada gesto que han tenido con Juli, no solamente desde luego en ese ritual de despedida, pero desde mucho antes, desde que hablaron la primera vez de la posibilidad de ser padres, Juli ya sentía su amor. Y hasta el día de hoy que estamos grabando este episodio, lo siente. Y les agradezco la transparencia porque esto es lo que vivimos, quienes lo vivimos. Esta parte de también nos sacude, nos impacta a tantos niveles, es que no solamente es la ausencia física de mi hijo, es que también mis creencias se derrumban, se sacude mi mundo espiritual. También a veces nuestra autoestima se impacta. También, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las relaciones? Con esas personas que creí que iban a estar aquí, con esas personas que no imaginé que iban a estar aquí. Y aquí están. Y lo que dice Poli, qué importante esta parte del sentimiento de injusticia. Este sentimiento que nos habita de por qué todos sí, nosotros no. ¿Por qué? ¿Y quién nos prepara para esto? Nadie. Uno sale del hospital a sobrevivir, a ver cómo. Buscas, como Poli, ¿no? Buscas terapeutas, buscas libros, buscas información, como ustedes que estuvieron en esta búsqueda, porque genuinamente tenemos que aprender a vivir con esto. Es como una persona, y válgame la analogía, que desde luego jamás va a ser lo mismo, pero es como una persona que quizás pierda una pierna por una situación o un brazo. Y la vida que tiene por delante ya es muy distinta a la que venía viviendo. Y tiene que aprender a vivir con esta situación, igual nosotros. Entonces yo les agradezco tanto que nos compartan momentos tan solemnes, tan íntimos, tan sagrados, que muchos padres aquí los han compartido también, y que para todos los que nos escuchan, Poli, Javier, Juli, esto también es un punto y un faro de luz, porque quienes nos escuchan hoy con sus palabras saben que no son los únicos que están viviendo esto, saben que es normal sentirse como se sienten. Saben los papás que han escuchado a Javier, yo también lo viví así. Yo también me sentí desplazado en un momento. A mí también me preocupaba, mamá, no sabía qué hacer. Y entonces esto, cuando tú te sientes identificado, cuando sientes que no eres el único que está viviendo esto, cambia la vida. Hay alguien más. Y hoy están escuchando a Poli y a Javier, que están aquí dando el mensaje de su hijo con este amor y contando también su historia con orgullo, porque en realidad es un orgullo hablar de ellos.
de su paso, de su esencia, de sus lecciones, de todo lo que nos vienen a enseñar. Y a mí no me cabe duda porque además he tenido el privilegio de acompañarles en un tramo de este camino y créanme que si nos dejamos transformar por ellos, se empieza a hacer evidente en nuestra vida, en nuestra realidad, mirar con esos nuevos ojos. Y no quiere decir que es fácil porque jamás lo va a ser. Nadie nos prepara para algo así. Pero ¿por qué no nos comparten, Poli, Javier, ese Juli que conocieron ese día, que se despidieron en medio de tanto amor, en medio de ese hermoso ritual? Ustedes tenían ahí un conocimiento de Juli. ¿Cómo es su conocimiento de Juli hoy? ¿Cómo lo perciben? Y pues cuando Juli estaba en mi vientre siempre era como, bueno, está a mi cuidado, es indefenso, es, es bueno, lo conozco cuando se despierta, que le gusta, que no le gusta, pero después de que Juli trasciende, yo empiezo a conocer la grandeza de Juli, la sabiduría que tiene Juli, las enseñanzas que nos deja, todo lo que movió no solo en nosotros, sino en muchas personas. Hay veces que incluso personas que no han sido de nuestro círculo tan cercano me han mencionado como que todo lo que ha significado como el paso de Juli por la tierra para esta persona ha sido también grande. Entonces digo, qué orgullo, hijo, qué orgullo que así no estés en tu forma física aquí, puedas haberte dejado sentir por muchos, puedas brindarles un poco de tu luz. Me parece que Juli es súper mágico, súper natural. Y volviendo al tema de un inicio que decía mi búsqueda por los osos andinos del Ecuador, cuando el Juli estaba en mi vientre, yo le decía, aquí estás, mi osito, tú eres el oso. Y él era nuestro osito y le decíamos, y una amiga hizo una ilustración de un oso andino. Todo él era un oso muy de tierra, muy de bosque, muy... Yo le siento al Juli así, en las cascadas, en los ríos. Ahora es una manera muy distinta en la que nos conectamos. O quizás no tan distinta porque cuando estaba en mi vientre era muy sensorial todo, ¿verdad? Sin vernos. Ujú. Pero ahora sigue siendo así como sensorial, pero con una energía como más expansiva. Claro, Una exacto. manera que también creo que aprendimos a comunicarnos es a partir de señales. Ajá, hay señales que ahora se manifiestan y también de poder abrir la mente a otro tipo de terapias, como ha sido las sesiones con mediums, en Ujú. donde los mensajes han sido mucho más claros y afirman también lo que estamos sintiendo. El saber que Juli es una persona sabia, es un espíritu maestro para nosotros y Ujú. que en estos procesos de mediunidad nos dejó mensajes claros hacia mamá y papá Ujú, y que han sido como ahorita, no sé, como nuestro pilar. Claro, y es que lo que mencionan, qué importante es esta parte en donde nosotros veníamos viviendo una vida de una forma, con ciertos ojos, ¿no? Pero cuando esto sucede, decimos nunca volveremos a ser los mismos. Es verdad, pero es que también nuestra visión se transforma. Y entonces, al tener a alguien que amamos tanto del otro lado, que lo sentimos aún sin verlo, irremediablemente empezamos a expandirnos y abrir nuestra percepción. Y empezamos a voltear a ver nuestra verdadera naturaleza que es espiritual, porque antes de ser cuerpo somos espíritu. Y entonces ese regreso a nuestra esencia
Creo que es uno de los más grandes regalos que ellos nos pueden hacer en esta vida, en esta encarnación. Que ustedes se abrieran a este nuevo mundo, en donde no necesito ver para saber que está aquí. No necesito ver y además estas manifestaciones maravillosas que nos hace llegar, las puedo leer perfectamente porque entiendo el lenguaje que mi hijo y yo manejamos. Porque entre ellos y nosotros hay un lenguaje. Y es un lenguaje único porque Javier tiene su lenguaje con Juli. Y porque Poli tiene su lenguaje con Juli. Porque ese vínculo jamás se rompe. Porque la muerte acaba con el cuerpo, pone fin a un cuerpo, pero no a una relación, no a un vínculo. Y me encanta verlos como ustedes han atendido este llamado. Le han dicho, hijo, me estás poniendo como Poli, como yo que traemos ahorita unos lentes, ¿no? Antes traía estos otros lentes, pero contigo, ahora con este nuevo filtro, empiezo a ver la vida muy diferente, desde la parte espiritual. Y eso creo que es un gran regalo. Y en esa línea, Poli y Javier, me gustaría preguntarles, para quienes nos están escuchando hoy, que han vivido procesos pues tan dolorosos como nos ha tocado vivirlos, si tuvieran que darle un mensaje, un consejo, una palabra a quienes nos están escuchando, que están en esta supervivencia, en este no saber qué hacer, en la oscuridad, ¿qué palabras podrían decirle hoy a quienes vienen atrás de ustedes, naciendo como padres celestiales? Algo que a ustedes les haya ayudado, algún consejo, alguna idea. ¿Qué les dirían hoy? Bueno, primero que todo lo que están sintiendo es normal, es válido, que traten de buscar lo que a ellos les sirva para tratar de vivir este duelo, pero que lo vivan. Mucha gente te dice, bueno, haz esto para que te distraigas, sal para que te distraigas. Y distraernos no es que nosotros nos olvidemos lo que les pasó a nuestros hijos. Eso nunca va a pasar, Jamás. sino que hay que enfrentarse a veces a situaciones dolorosas. Y cuando las vives, las lloras. Personalmente yo he sentido como, bueno, un pasito más. Lo estoy atravesando. Ok, sigamos. Y realmente también que puedan abrir un poco la mente a a cosas que quizás no están en lo común, en lo cotidiano, como ciertas terapias, grupos de apoyo, libros, películas, de todo lo que se puedan alimentar y que quizás si yo tengo una sola mirada, no veo las demás opciones que la vida me está mostrando. Eso, y confiar en que una señal o un mensaje, un pajarito, una pluma. No dudar. Cuando ustedes sientan que si ese es quizás su hijo que se está comunicando, no lo duden y se siente más bonito. Elegir lo que yo creo, lo que yo me hace bien, lo que a mí me hace bien. Entonces es bonito abrirse como a un nuevo mundo de posibilidades en donde sí, el dolor no se va a ir. Si me preguntas, ¿quisieras haber aprendido esto o a tener a Julia aquí? Yo voy a decir tener a Julia aquí, pero no pasó, no puedo hacer nada para cambiar el pasado. No pude haber hecho nada distinto, porque eso tenía que pasar. Entonces, el momento en que acepto, lo incorporo a mi vida y esto me permite caminar y ver las nuevas oportunidades que la vida me está mostrando, porque algo hay que hacer con esto. Al menos yo digo, yo no me puedo quedar quieta. Nos pasó esto, pero algo tenemos que hacer con esto. No nos vamos a hundir. Creo que también es muy importante
encontrar y vincularse con personas que han pasado por lo mismo para poder hablar en la misma sintonía. Creo que no hay ninguna otra persona en el mundo que pueda entenderte más que una persona que pasó por lo mismo. Y creo que encontrar una comunidad es muy valioso, y también estar abierto a las pruebas de amor. Yo creo que es la única forma que nos ha movido a nosotros, es estar abierto a lo que nos manda el universo. Obviamente con lo de Juli fue muy doloroso, pero en el camino de duelo, buscando terapias, nos llevó a encontrarnos a una perrita. Y el rescatarla a ella fue rescatarnos a nosotros también. Y ella ha sido, yo creo que, fundamental, es la protagonista de las terapias que hemos podido vivir. O sea, realmente el darle amor a ella ha sido lo más lindo que nos ha pasado para poder levantarnos, ¿sí? Porque con ella tenemos que levantarnos todas las mañanas. No hay forma de que se quede en casa tranquila. Entonces, creo que a partir del el encuentro con ella, que es un ser divino para nosotros enviados por Juli, seguro, nuestra vida tomó otro rumbo. Pudimos dar ese amor que se quedó congelado en el tiempo. Ujú. Lo de Juli pasó el 1 de diciembre y encontramos a Balú el 10 de enero. Entonces fue poquito tiempo en el que pudimos expresar y sacar todo ese amor porque desde ahí hemos curado mucho. Sí, Sí, es verdad que hemos llorado, hemos gritado, nos hemos enojado con la vida, pero lo que más nos ha sanado es el poder ser, darnos cuenta que somos capaces de seguir amando a pesar de las circunstancias por las que hemos pasado. Claro, claro. Qué sabias palabras, Poli, porque además, cuando nos ponemos a pensar y decimos, estoy adoptando este perrito que por cierto fue en el cumple de Patty, el 10 de enero, ahorita que lo mencionan, es el cumple de Patty, dije, ¿Verdad? pero el hecho, fíjense, porque hay muchos papás que hacen justo esto, que llegan a su casa, llega un gato, un gatito, llega un perrito, lo encuentran, se los regalan, lo adoptan, pero sucede este encuentro. Y para nosotros a veces lo podemos ver como esta parte de un perrito que viene y desde luego a quien le damos todo este amor, ¿no? Pero si nos atrevemos a verlos, no solo como perro, como mascota, como gato, pero como ese ser que llega puntual a nuestras vidas y que son seres de una vibración altísima, porque tan solo estar cerca de ellos empezamos a sentirnos bien, ¿no? Empezamos a elevar la vibración porque ellos no vibran como nosotros. Ellos vibran a frecuencias más altas. Tienen el poder de sanarnos, tienen el poder de elevar nuestra frecuencia a otros niveles. No me dejarán mentir que desde que llegó Balú, que tengo el honor de conocer a Balú, wow, cuántas risas, cuántos descubrimientos, cuánto, cómo nos conocemos a través de ellos, nuestra capacidad de amar, pero si tan solo pudiéramos ver lo que hay de ellos hacia nosotros, es algo divino. Y yo tengo la creencia de que no son enviados, no son enviados, es un encuentro que no es casual. Y entonces resulta milagroso para el corazón conectar con seres de tan alto nivel. Hace poco grabé un podcast con Robert Dalí, que pronto va a salir al aire, y él comentaba algo que me dejó pensando, y tiene mucha razón, que son seres que uno los ve a veces pues como, vamos a decir, inferiores en el sentido de que dependen de nosotros, pero son seres muy superiores en muchos niveles a nosotros como seres humanos. Entonces, me encanta esto que comentan y la parte de la comunidad. Qué importante saber que lo que yo siento es válido, es normal. Eh, Generalmente nos juzgamos mucho en el duelo.
pero cuando nos empezamos a tener compasión, amor y cuando recordamos, oye, ¿escuchaste la historia de tal persona? Se parece mucho a la de Juli. Sí, oye, ¿cómo los viste? ¿Ya viste lo que están haciendo? Esto tiene un valor incalculable. Todos nos nutrimos, todos aprendemos. Y en todo lo que mencionaste, Poli, claro, me encanta ese llamado que haces a que se dejen sentir. ¿Cuántas veces no nos dicen, ya no llores? Ya. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a cruzar al otro lado del río si no es nadando? ¿Cómo vamos a cruzar a la aceptación si no es llorando? Llorando sanamos, llorando crecemos, llorando nos adaptamos. Entonces me encanta esa parte de hacernos fieles a lo que sentimos que es lo necesario, lo que necesitamos sentir. Yo me siento profundamente honrada de tenerlos aquí a los tres. Me siento honrada de que deben saber allá afuera que Balú está aquí también con nosotros. Por ahí la vi pasar, por aquí anda. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarles, Poli y Javier, también, si hay algo que ustedes quieran compartir que quizás quedó pendiente, que quedó en el aire, o algo que nos quieran compartir, que nos quieran leer, si hay algo que deseen compartirle a quienes nos escuchan, adelante. Quizás para muchos papás o muchas mamás que pasan por esto, la idea de ser padre se queda ahí. A nosotros también nos dio muchísimo miedo de que si tomamos de nuevo la decisión pueda pasar lo mismo. Sin embargo, dentro de mí está la certeza de que quiero volver a intentarlo. Y con Javi también. Entonces, sí, a pesar de todo esto, quisiera compartir que con Javi tenemos la fe de que podemos igual ser papás terrenales. Entonces, es fuerte decirlo así, decirlo públicamente, decirlo, pero también cada vez me da esa seguridad de confiar en los mensajes que les comentaba que Juli nos ha mandado. Y sí, estas decisiones se viven con miedo, pero no quiero arrepentirme de nunca intentarlo y nunca saber cómo hubiera sido. Entonces, quizás muchas mamás y muchos papás tengan este anhelo de su arco iris, que no siempre va a ser también un hijo o una hija, sino que es esta oportunidad de volver a creer, de tener un enfoque, de tener un proyecto, de tener un sueño por el caminar. Ese es su arco iris. En este caso, creo que hemos nosotros podido desarrollar muchos caminos que nos van a llevar así a nuestro arco iris, ya sea nuestro proyecto documental, mi disco eh, del duelo y también nuestro hijo arco iris que seguramente ya existe en ese otro universo. Entonces eso quería compartirles porque es algo, una decisión muy importante y que ya contaremos qué pasa más adelante con respecto a esto. Claro que sí, y estaremos felices de volverlos a recibir en este espacio, Poli y Javier, y también a Juli, desde luego también a ese ser que en su momento, en su tiempo, si así Dios lo quiere, que yo también tengo fe en ello y en la palabra de Juli, que ha de llegar y que hemos de conocer aquí y tendrá su propio episodio también, como lo han tenido otros bebés de la comunidad. De verdad que increíble esto que comentas, Poli, qué importante elegir el amor, elegir la fe, porque el miedo va a estar. El miedo no nos lo vamos a quitar, pero hay algo más grande. Y me encanta este mensaje para que quienes nos están escuchando
se lleven también esta luz de esperanza que hoy nos comparte Poli, de verdaderamente elegir, porque como bien dices, creo que duele más el no haberlo intentado. Personas que se dedican a esto, como Kubler-Ross, que trató a tantas personas que estaban a punto de trascender. Cuando estos médicos estudian casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, extracorporales, y muchas de las cosas que dicen es, me arrepiento de haber tenido tanto miedo, de no haberlo intentado, ¿no? De no haberlo arriesgado. Entonces, este es un llamado también a la fe, que creo que les está haciendo, en lo particular, así lo creo, no solo Poli, no solo Javier, también Juli, está llamando a quienes nos escuchan a esa fe, a ese amor y a elegir, porque los planes que tiene Dios, que tiene el universo para nosotros, son tan grandes que no podemos ni siquiera vislumbrarlo hoy. Yo tengo fe y hemos de grabar ese episodio de ese hermoso ser en donde revelaremos muchas cosas, ¿no? Que ya se vienen cocinando, lo haremos con mucho amor. Así que por ahora, Poli, Javier, Juli, infinitas gracias por este hermoso episodio, por esta energía tan bella, por estas palabras transmitidas. Me siento honrada y agradecida con ustedes. Ha sido en verdad un gran honor estar aquí compartiendo su sabiduría, su experiencia. Les agradezco de todo corazón y espero muy pronto estemos por acá otra vez grabando en otras circunstancias. Y para todos los que nos escuchan, gracias por estar acá. Si así nos lo permite, desde luego, Poli, me encantará compartirles este trabajo increíble que ella está realizando junto a Javi en dar a conocer su duelo a través del arte, a través de esta forma maravillosa que ella tiene de expresarse y de que ellos juntos hacen magia a través de esos documentales, de esas fotografías. Así que si es tu deseo, desde luego, Poli, y desde luego, Javier, les podremos dejar en las notas del episodio a todos los que nos están escuchando para que conozcan un poco más de ustedes. Hay papás que a veces se animan a escribirles diciendo, a mí también me sucedió así, gracias. Entonces, les vamos a dejar acá esta información y por ahora, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Patti, gracias a tu comunidad, gracias a mi hijo precioso, Juli, y a este otro ser que yo lo siento también presente aquí. Gracias, gracias y gracias, Javi. Gracias por ser un gran compañero. Mm, hermosa, hermosa despedida. Gracias a ustedes y nos escuchamos en un próximo episodio de Madres Fénix Podcast. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y si resonó en tu corazón, te pido que por favor me etiquetes en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram o en Facebook como Madres Fénix. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda, eres madre para la eternidad.